Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Llevando la secuencia de nuestro estudio sistemático, hoy hemos llegado al capítulo número 17 del Evangelio de Mateo, que continúa donde terminó el capítulo 16. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: les aseguro que algunos de ustedes verá mi gloria antes de morir. Más o menos con esas palabras así lo expresó el Señor Jesús, hablando de esa gloria que tendría cuando viniese por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás para algunos es sorpresivo hablar de un segundo advenimiento del Mesías, porque todavía los judíos esperan al Mesías, pero el Mesías ya vino. Instauró el reino de gracia, pagó el precio del pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Sobre este tema muchas personas también tienen algunas incertidumbres, pero así fue. Cuando lleguemos al tema de la crucifixión, pues vamos a ahondar más sobre este principio bíblico y tenemos la bendita esperanza de que nuestro Salvador, quien es nuestro sumo sacerdote actualmente en el santuario celestial, retornará a la tierra para llevarnos a la patria celestial, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Y como dice el libro de Apocalipsis, después estaremos en un cielo nuevo, con una tierra nueva. El capítulo número 17 nos habla acerca del tema de la transfiguración de Cristo. Un evento que ocurrió 6 días después de los eventos del capítulo 16, o como dice Lucas, como 8 días después. En definitiva, una semana después. Transcurrió una semana de los eventos del capítulo anterior a este que nos toca analizar el día de hoy. Pero no solamente este capítulo trata acerca del tema de la transfiguración, sino que también hay una circunstancia sobre un joven enfermo que es llevado por su padre a los discípulos y los discípulos no pueden sanar a este joven al cual Mateo describe como lunático. Jesús vuelve a anunciar su muerte para que no los tomara a sus discípulos de sorpresa, y ya el capítulo termina con el pago de un tipo de impuesto para el templo y un milagro que el Señor hace a través de una pesca particular. Con esta introducción abrimos nuestras Biblias. Hoy no les voy a poder colocar los versículos en pantalla, me disculpan eso, pero igualmente se los voy a estar leyendo uno por uno. Ustedes pueden corroborar las citas en sus Biblias. Entonces, el versículo número 1 del capítulo 17 dice: 6 días después de los acontecimientos del capítulo 16, donde el Señor Jesús les promete que algunos de sus discípulos no verían la muerte sin ver la gloria del Señor, que se pudiera interpretar como la gloria de la segunda venida, pero en ese momento histórico. Algunos lo verían, no todos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y quizás pueda surgir la pregunta: ¿por qué estos 3 o por qué 3 específicamente? ¿Por qué no todos? El Señor Jesús no reveló el por qué. Quizás pudiéramos deducir que todo testimonio debía estar fundamentado con 2 o 3 testigos, y estos 3 hombres, quien habían también tenido la oportunidad de ver algunas cosas particulares que no vieron los otros discípulos, como la resurrección de la hija de Jairo, como por mencionar algo, y en este caso la transfiguración, y más adelante estos 3 hombres estarían con Cristo en el huerto del Getsemaní antes de que fuera arrestado y llevado a la crucifixión. Lo cierto es que Pedro, Jacobo, que es Santiago, el hermano de Juan, son tomados por Cristo y se los lleva aparte a un monte alto. ¿Cuál monte? No sabemos. Mateo no da la especificación. Hay cosas que están reveladas y hay cosas que no. Revisando el mapa, quizás como el contexto nos muestra que Jesús estaba cerca de los contornos de Cesarea de Filipo, se llegue a la conclusión que el monte de la transfiguración haya sido el monte Hermón,
que ustedes ven acá, un monte muy alto. Dice aquí 2.814 metros. Entonces un monte alto. Pero, según el mismo contexto, cuando ellos bajan del monte, estaban cerca de Capernaum. Y Capernaum queda a mucha distancia. No hay seguridad de que haya sido este monte o cualquier otro, porque el relato no lo dice. Quizás también para evitar, en un futuro, que este monte fuera utilizado como centro de idolatría. No lo sabemos. El versículo número 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Leyendo los otros evangelios dice que era un blanco que ningún lavador podía llegar a obtener lavando bien una prenda. Un blanco único, resplandeciente, brilloso como el sol. Similar de lo que vio Daniel en Daniel capítulo del 10 al 12, donde el Señor se manifiesta al profeta. Pero más adelante en el futuro se le revelaría de nuevo a Juan, cuando se le instruyó a escribir el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, de la manifestación de la gloria del Señor. Una gloria que evidentemente iba a causar un impacto en estos tres hombres. No era un sueño, era un evento real, y el Señor Jesús se transformó, su semblante cambió, el mismo semblante, aún con su cuerpo humano, el mismo semblante resplandeciente que tenía en la gloria de su Padre antes de la encarnación. Hubo un cambio total de su apariencia física, aunque mantenía su cuerpo humano, tal cual como tú y yo lo podremos ver cuando venga en las nubes de los cielos. Y esto es precisamente de lo que hablaba el Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos que algunos de ellos no verían la muerte sin ver su gloria. Y el versículo número 3 dice que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, ¿cómo sabían Pedro, Santiago y Juan que eran Moisés y Elías si nunca antes lo habían visto, porque habían vivido muchos años atrás? Y un detalle interesante: Moisés había muerto. Uno de los principios que hemos venido nosotros utilizando para interpretar la escritura es que una verdad posterior no contradice una verdad anterior. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice: los que vivimos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. O sea que la muerte es un estado de inconsciencia. Por lo tanto, la aparición de Moisés en este relato nos indica, corroborando lo que la carta de Judas, no Judas Iscariote, otro Judas diferente, que se describe como hermano del Señor. En la carta, esa pequeña cartica de Judas que aparece antes de Apocalipsis, el escritor hace una descripción de una batalla de Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces nos hace entender todo el contexto de saber que la muerte es como un sueño y la lucha de Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, que lo que nosotros estamos viendo aquí como un evento real es la manifestación de que Moisés fue resucitado. No hay otra explicación para eso. No podemos llegar a pensar que es simplemente una ilusión o una visión de un sueño. Es una visión, pero es una visión de un evento real. Y que el que está allí es Moisés, porque en la conversación que tiene Jesús con estos dos personajes, evidentemente se mencionaron por nombres. Elías sabemos que subió al cielo, fue traspuesto sin ver muerte, igual que Enoc, pero Enoc no aparece aquí. Quizás por una razón bien específica, el Señor decidió colocar a estos dos profetas que estuvieron trabajando en el pueblo de Israel durante periodos de gran relevancia para la historia. Moisés, el instrumento que Dios utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, que recibió de la misma deidad, recibió los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra. Y que fue el que utilizó el Señor para que se pudiera construir un santuario donde se reflejara el plan de salvación y que todo apuntara hacia el Mesías.
pero que lamentablemente un error, un ataque de ira, hizo que desobedeciera a Dios y tuvo que sufrir la muerte. Pero fue salvo por gracia. Y verlo aquí en la transfiguración es la indicación de que Moisés fue resucitado. Y Elías estaba allí porque no había visto muerte, pero además de eso fue un instrumento de Dios para volver al pueblo que había caído en idolatría o hacerlo caer en cuenta que necesitaban volverse de sus malos caminos. Fue Elías el que dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, pues váyanse con Baal, pero dejen de estar allí entre un lado y otro. Decídanse. Y el Señor se manifestó en fuego por la oración de su profeta, para humillar a los 400 profetas de Baal, que estaban siendo sustentados por el gobierno de Israel, quien estaba dirigido por Acab y Jezabel. Entonces ellos estaban hablando con el Señor Jesús, dice el versículo 3. Entonces Pedro, siempre impulsivo, versículo 4, le dijo al Señor Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esto es bueno saber, Señor, que estamos aquí contigo, con Moisés y con Elías. Porque todavía en la mente de Pedro y de los apóstoles y de muchas personas tenían la percepción de que el Señor tomaría el reino en cualquier momento. Todavía no habían entendido la naturaleza de la misión de Cristo. Y el Señor los estaba preparando, capacitando, y con esta revelación iba a fortalecer más aún convicciones de las cosas que estaban por venir. Pero Pedro, que todavía tenía cosas que aprender, como tú y yo todavía tenemos cosas que aprender, dijo: Señor, es bueno que nos quedemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto de las enramadas hace recordar la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, que seguramente estaba muy cerca. Ya había pasado la Pascua, habían transcurrido algunas semanas, meses, y era posible que se acercara la época del Sukkot. Y con esta época del Sukkot, el Sukkot era una celebración primero que recordaba la manera como Dios los había cuidado a ellos y los había hecho llegar a la tierra de Canaán, cómo había el Señor cumplido sus promesas después de haber pasado el pueblo de Israel por el desierto, después de haber vivido en tiendas. Ahora tenían la oportunidad de vivir en casas. Pero el Sukkot, que era la última de las fiestas, también apuntaba hacia el establecimiento del reino de Dios, hacia el establecimiento de una nación fuerte. Israel lo veían desde el punto de vista simplemente político o social. Y es verdad que el Sukkot tiene una connotación hacia el reino de Dios en los eventos escatológicos. Entonces, hablar de las enramadas no era simplemente vamos a quedarnos aquí, sino, Señor, que se establezca tu reino por fin en este tiempo. Y cuando lleguemos al final de los evangelios y entremos al libro de Hechos de los Apóstoles, veremos que ellos todavía tienen en su mente el establecimiento del reino de Israel como la cabeza de las naciones. Por eso decía: es bueno, Señor, se están cumpliendo. Quiere decir que vas a tomar el poder del reino ahora, porque te hemos visto en tu gloria. Y estamos viendo aquí a Elías. Y las profecías dicen que antes que tú, te manifiestes, vendrá Elías. Mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió, una nube de luz. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la segunda vez que se escucha la voz del Padre. La primera vez que escuchamos la voz del Padre, allí en este contexto de los evangelios, fue en el momento del bautismo de Cristo. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, desciende el Espíritu Santo como paloma, se posesiona sobre él y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta sería la segunda vez, aunque habría una tercera vez. Esa tercera vez donde se escucharía la voz de Dios la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, 28. Donde el Señor Jesús en una oración dice: Padre, glorifica tu nombre
entonces vino una voz del cielo, que evidentemente es la del Padre, que dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjate que se habla de la glorificación. Entonces se escucha la voz del Padre 3 veces. Esta sería la segunda. Y vuelvo y repito, esto, hermanos, no era simplemente una visión de algo que ellos estaban recibiendo a través de un sueño. No, era una manifestación, era una visión de un evento real. Tanto así que Pedro, cuando escribe su carta, bueno, Pedro escribió 2 cartas que están también en el Nuevo Testamento. La segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, en los versículos 16 al 18, encontramos las siguientes declaraciones del apóstol Pedro, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Porque el mensaje de la predicación de Pedro, después de todos estos eventos, después de que fue transformado, después de haber negado al Maestro y después de haberse arrepentido y de haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo, Pedro comienza a proclamar y también de corregir muchas cosas. En Hechos de los Apóstoles vamos a ver que incluso Pedro tuvo que corregir cosas que tenía todavía en la mente, como el desprecio o simplemente mantener la distancia con ciertos gentiles. Pero cuando él escribe las cartas bien convencido de lo que cree y de lo que espera, él dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está reconociendo que vio a Cristo en su gloria, la misma gloria que tú y yo vamos a ver cuando Él retorne por segunda vez. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está confirmando lo que Mateo, Marcos y Lucas escribieron, porque Pedro estuvo allí de cuerpo presente y sus ojos pudieron contemplar la glorificación del Señor. Termina entonces la declaración de Pedro en su segunda carta, capítulo 1, con el versículo 18, que dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Se le describe monte santo, pero no dice el nombre del monte. Se mantiene la incógnita de cuál fue el monte de la transfiguración. Versículo número 6. Al oír esto los discípulos, al oír pues la voz del Padre: este es mi Hijo amado. Al oír, los discípulos se postraron sobre sus rostros, la misma reacción que tuvo Isaías cuando vio la visión del trono de Dios, la misma reacción que tuvo Ezequiel cuando vio también la visión de la gloria del Señor, la misma reacción que tuvo Daniel cuando se le manifestó Miguel, y la misma reacción que tendría Juan en el futuro cuando recibiera las revelaciones de Apocalipsis: caer sobre sus rostros postrados. Ven esa luz de la gloria del Señor, escuchan la voz del Padre, se manifiesta Moisés y Elías, y el relato dice que ellos tuvieron gran temor, porque era algo sorprendente, único, que ni siquiera ellos mismos en ese momento se lo estaban esperando. Porque es que el Señor Jesús no les dijo nada, simplemente les dijo: vamos, subamos a orar. Vamos a estar como un retiro espiritual, por así decirlo. Y los toma de sorpresa la gloria del Señor. Así como también puede tomar de sorpresa a muchas personas cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso debemos estar preparados, y ellos pudieron resistir porque el Señor lo permitió y porque ya había trabajado con ellos durante buen tiempo. Ya los estaba preparando para eso, como el Señor nos está preparando el día de hoy para lo que será el glorioso advenimiento de nuestro Salvador. Versículo número 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya. ¿Cuánto tiempo duró la revelación? No lo sabemos. No tenemos esos detalles, cuánto tiempo duró. Todo sería especulativo, pero no fueron 2 minutos. Tuvieron que haber sido
un buen tiempo adecuado como para poder escuchar la conversación de Elías y de Moisés con el Señor Jesús. Mira, a mí me llama mucho la atención esto, porque si esta es la manifestación de la gloria del Señor semejante a lo que será su segunda venida, el hecho de que Moisés y Elías estuvieran allí son una representación de la condición de los creyentes cuando el Señor venga en las nubes de los cielos. El apóstol Pablo, en las cartas a los tesalonicenses, cuando habla el tema de la segunda venida de Cristo, Pablo dice que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado para la venida del Señor, porque Pablo esperaba ver a Cristo en vida, venir en gloria y majestad estando Él en vida, como tú y yo también deberíamos tener ese mismo anhelo, estar vivos cuando Cristo venga, pero si nos toca descansar, descansaremos, y Pablo toca ese tema. Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que han resucitado, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Y Pablo dice, consolaos unos a otros con estas palabras. O sea que la condición del creyente puede ser estar vivo y ver al Señor Jesús en vida, o haber muerto y experimentar la resurrección. Y eso es precisamente lo que representaba la presencia de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Moisés representó a quienes bajaron o bajarán a la tumba y serán levantados cuando el Señor venga. Porque si Moisés está allí es porque resucitó, no es un fantasma ni se fue directamente al cielo como un ánima y el resto de personas que murieron con él también se fueron al cielo. No, fue resucitado, porque no podemos contradecir los mensajes anteriores. Y en el caso de Elías, representa a los que estarán vivos o los que estaremos, porque esa es nuestra esperanza, a los que estaremos en pie viendo al Señor Jesús venir en las nubes de los cielos, que no precederemos a los que durmieron. Eso era lo que el Señor quería mostrar también allí, con estos dos siervos, aunque estos dos hombres también tienen una descripción en el libro de Apocalipsis por lo que ellos hicieron aquí en la tierra. Bueno, termina la transfiguración, bajamos ahora del escenario de esta montaña. El Señor Jesús desciende del monte con sus discípulos en el versículo 9, pero les dijo, mira, no digáis a nadie la visión. No se niega que es una visión, pero no es un sueño. Es una visión real. No digan a nadie lo que ustedes acaban de ver. No digan a nadie lo que acaban de contemplar, de escuchar. No lo digan, Señor. ¿Por qué no podemos decirlo? ¿Por qué no podemos decirlo? Pues para que no haya conceptos errados. Porque lo que las personas estaban esperando era la manifestación de un Mesías que vendría como un guerrero para vencer y quitar del medio a los romanos. Si ellos llegaban a decir en ese momento que habían visto la gloria del Mesías, pues entonces no iban a captar lo que iba a suceder después. ¿Y qué iba a suceder después? Pues que el Señor Jesús iba a ser crucificado. Por eso Él dice, no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Si ustedes lo dicen ahora, cuando haya este evento de la crucifixión, las personas van a decir, era un falso Mesías. Que de hecho algunos lo dijeron. Y había dudas en el corazón de los discípulos. Pero Jesús dijo, no digan nada hasta la resurrección. La resurrección va a llegar. Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues, Señor, por qué no lo vamos a decir? Si acabamos de ver a Elías ahorita aquí contigo. Y los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero antes que tú establezcas el reino. ¿Por qué, Señor, los escribas dicen que es necesario que venga Elías primero? No lo dicen los escribas. Lo dijo Malaquías.
Cuando dice, Elías vendrá y preparará el camino para el Señor. O sea, que no era que era una creencia de los escribas, era que estaba fundamentado, solo que se entendía erróneamente. Entonces el versículo 11 Jesús responde y dice, a la verdad, Elías viene primero. Eso es verdad, porque eso está en Malaquías. Y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y no es el Elías que ustedes acaban de ver, que es el Elías tisbita. Elías ya vino, pero no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista, el Elías que habría de venir. Ahora, si Juan el Bautista era un tipo de Elías tisbita porque venía a cumplir una misión de preparar el camino para el Señor, de hecho, ustedes estudian la historia de Elías, se darán cuenta que después de Elías vino Eliseo, y Eliseo fue uno de los profetas que más milagros hizo en todo el Antiguo Testamento. Con el poder de Dios, por supuesto. No era que había poder en él, era que Dios obraba a través de su profeta. Pudiéramos decir que Eliseo era un tipo del Mesías. Entonces, para el tiempo del fin, antes de la segunda venida del Señor Jesús, se debe llevar una obra semejante a la de Elías y semejante a la de Juan. O sea que tiene que haber un Elías escatológico que prepare el camino para la venida del Señor y que proclame que el Señor vendrá en gloria y majestad y que el Señor tiene una norma de conducta para aquellos que están preparándose para ser habitantes de la patria celestial. Hay que hacer una obra de reforma antes de que el Señor venga a buscarnos. Lo cierto es que los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista, y cuando llegaron al gentío, cuando terminaron de bajar de la montaña, versículo 14, vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, es decir, a los 9 que habían quedado, pero no le han podido sanar. Versículo número 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a los fariseos? No. Le está hablando a sus discípulos. Recordemos que en capítulos anteriores el Señor había enviado a los discípulos a diferentes aldeas y les había otorgado poder, les había conferido la responsabilidad de sanar enfermos, de sacar fuera demonios, o sea, de ayudar a las personas y de mostrarles el camino, de mostrar que el Mesías había llegado. O sea, el Señor les había otorgado ese poder y yo no dudo que ese poder haya tenido un efecto sobre otras personas, porque ellos mismos llegan con testimonios ante Jesús. Y cuando lleguemos a los otros evangelios vamos a profundizar bien la manera como ellos se expresan ante Jesús de todo lo que habían hecho. Y el Señor Jesús les da consejos de que tengan cuidado, que no se llenen de orgullo, de ego, que no lo vean como que es algo que está en ellos, sino que es Dios que está obrando a través de ellos. Mira, yo no sé qué había en la mente de los discípulos, pero podemos deducir por las palabras fuertes de Jesús. Jesús, está utilizando palabras fuertes, pero con compasión por ellos mismos. Oh generación incrédula, perversa. O sea, que han tergiversado el verdadero sentido de la obra, por lo menos en ese momento. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor Jesús está intentando corregir a sus discípulos para que tomen en cuenta que el poder no está en ellos y que se acaba de demostrar que el poder no está en ellos. ¿Será que había un poco de recelo por el hecho de que Jesús haya tomado a Pedro, a Santiago y a Juan y se los haya llevado al monte sin ellos saber lo que estaba pasando? Y el hecho de que ellos se quedaran allí, quizás estaban con un espíritu un poco inadecuado, una actitud inadecuada, y esa fue la razón por la cual no pudieron ayudar a otras personas. Porque ellos también tenían un problema interno que necesitaban mejorar. Un poquito de envidia, un poquito de orgullo, un poquito de indignación quizás.
y la esterilización fue la impotencia. No podemos ayudar a estas personas, porque ellos mismos le preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué antes sí podíamos y ahora no podemos? Y el Señor les da una respuesta, pero antes ayuda a este pobre hombre cuyo hijo es un lunático. O sea, un joven desquiciado, un joven con problemas psicológicos, un hombre con una inestabilidad emocional. Este término lunático desde la psicología pues habla de mantener cambios de conductas según algunos periodos de tiempo. O sea, que no es de manera constante. Puede estar tranquilo en un momento y después se desquicia. Puede estar en un lugar y puede, como dice aquí su propio padre, a veces se lanza al fuego, a veces se lanza al agua. En Venezuela un lunático, que es una persona desquiciada, ese término se utiliza cuando una persona tiene esa inestabilidad emocional y se le está pegando la luna. Ahora, pero eso es una manera de decirlo. O sea, la luna no tiene ningún efecto sobre las personas. Pero hay creencias que piensan que es así como la luna un día se ve menguante, otro día se ve creciente, otro día se ve llena. Bueno, así son ellos. Un día están de una manera, otro día están de otra. Aunque no olvidemos que mayormente este tipo de problemas mentales se le adjudicaban a los demonios. Mi esposa, y quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio, mi esposa está ahorita especializándose en psicología. Y queremos tratar de enfocar la psicología desde el área bíblica para que podamos entender nuestra mente que Dios creó perfecta, pero que lamentablemente el pecado ha distorsionado. Entonces yo le preguntaba, mira, ¿cuándo surge la psicología como ciencia? Y me dice, mira, 1800 y algo. O sea, estamos hablando de casi 200 años de que la psicología es considerada una ciencia. Entonces, antes, ¿cómo se veía la psicología? ¿Qué es lo que la gente creía de los problemas que hoy nosotros vemos como problemas mentales? Esquizofrenia, entre tantas cosas. Entonces, ella me comentaba que antiguamente había muchas supersticiones y había muchos conceptos, y mayormente se le adjudicaba también a espíritus, ¿sí? Espíritus que atacaban a las personas. Se creía que eran demonios que atacaban a las personas, pero eran problemas mentales. Entonces, este joven tiene un problema mental, no lo pueden ayudar, y dice entonces el versículo número 17 en la parte final que el Señor mandó a traer a este joven lunático y reprendió Jesús al demonio. Claro, porque este era el concepto que había. O sea, si consideraban demonio a un mudo, consideraban demonio a un sordo, pues fue evidente que iban a considerar endemoniado a un hombre que estaba con problemas quizás de esquizofrenia. Aunque en el caso de los endemoniados de Gadara, eso sí tenían bastantes demonios, porque ellos mismos dicen: somos legión, somos muchos. Eso sí, ese hombre sí estaba metido en cosas turbias, pero el Señor lo rescató. Pero este joven tenía un problema mental. Mateo dice, bueno, le liberó de su problema. Aunque diga aquí demonio, pues lo liberó de su problema. Algunas personas dirán, no, sí era un demonio, pero... Mira, el hecho es que el muchacho tenía un problema y estaba causándole mucha tristeza y mucho dolor y mucho sufrimiento a sus padres. Y dice entonces que cuando este muchacho fue liberado, que queda sano a aquella hora, viendo los discípulos, le preguntan a Jesús aparte por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Señor, ¿por qué no pudimos? Explícanos. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe, han perdido la verdadera esencia de la fe. Pusieron su mente en otras cosas. Se estaban preocupando por otras cosas. Estaban quizás indignados porque no pudieron subir con Jesús a la montaña. A ustedes les está menguando la fe por estar concentrándose en las cosas terrenales. Porque de cierto os digo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza es pequeño. Señor, ¿debo tener una fe pequeña? Bueno, una fe que va a ir creciendo. Porque aunque la semilla de mostaza es la más pequeña de todas, se convierte en la mayor de las hortalizas. O sea que la fe tiene que ir creciendo constantemente. No se puede estancar. Y si ustedes le dicen a este monte, pásate de aquí para allá, se pasará.
Esto evidentemente es figurativo. Yo no creo que la voluntad del Señor Jesús sea mover montañas literales. Aquí lo que está hablando es que no importa el problema, no importa la adversidad, no importa la circunstancia, si ustedes mantienen confianza en el Señor, no de ahora. No es que vamos a desarrollar la fe ahora, no, es constante, constante. Sí puedo comenzar ahora, pero eso se debe ir desarrollando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Nada será imposible. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿A qué género se está refiriendo? Vamos a detenernos un momento. ¿A qué género se está refiriendo? ¿Al género de los problemas de las personas? Ya sea lo que sea, enfermedades mentales, esquizofrenia, endemoniado, problemas de salud, lo que sea, o sea, problemas físicos. ¿Está hablando de ese género? ¿De verdad está hablando de ese género? Posiblemente. Posiblemente. Porque ese es, digamos que no es el problema, es el resultado de un problema que está sufriendo la persona. Pero en realidad lo que el Señor Jesús se está refiriendo es el problema de la minimización de la fe de los creyentes. Porque se puede presentar una persona con un problema de estos. Y tú dices, vamos a orar, pero no es la cuestión de orar en ese momento. Es que la persona que dice, vamos a orar, ya debió haber tenido en su experiencia personal una vida de devoción constante. No es que va a orar en ese momento, es que ya viene orando, ya tiene comunión con Dios, no está esperando que venga el problema para decir, vamos a orar. Es que mantiene un espíritu de oración. Igualmente el ayuno, no es que vamos a ayunar por esto, no, es que tú tienes tus momentos de devoción y de encuentro con el Señor de manera progresiva. Ya es parte de tu vida la devoción, ya es parte de tu vida abstenerte de ciertas cosas para descubrir la voluntad de Dios. No es por algo puntual, es porque esa experiencia ya se ha venido desarrollando. O sea que pudiéramos decir que el cristianismo o nuestra fe, en realidad es un estilo de vida que se está cultivando desde hace un tiempo atrás. Algunos quizás están empezando ahora, pero deben ser constantes, perseverantes. Por eso es que la Escritura dice, aquí está la paciencia, la perseverancia, el hupomoné, que es el aguante. En griego, hupomoné es aguantar, soportar, resistir, perseverar. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estando ellos en Galilea, versículo 22, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Jesús está anunciando su muerte otra vez, constantemente. Cada vez está siendo más insistente en que ellos se percaten de que va a tener que morir. Ellos no lo entienden. De hecho, los judíos hasta el día de hoy todavía no lo entienden. Pero el Señor Jesús está advirtiendo, porque es que la paga del pecado es muerte. Lo que el Señor vino a pagar fue el pecado de la humanidad. Esa es parte de la misión de Cristo. Pagar el precio del pecado humano, pero también vindicar el carácter del Padre, que está reflejado en su santa ley. Y eso es lo que se ha violado, la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero hasta el día de hoy incluso hay personas que no lo han entendido. Mas al tercer día, dice el Señor Jesús, resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas. Y aquí cambia la escena. Vienen personas a cobrar. ¿Quiénes eran estos cobradores? ¿Eran publicanos? No, no eran publicanos. Los publicanos le trabajaban a los romanos. Estas personas venían cobrando dracmas, monedas antiguas, que evidentemente se hacía la equivalencia con las monedas actuales, y eran las monedas que se llevaban al santuario, al templo. Hay un fundamento con respecto al sostenimiento del santuario en todo el Antiguo Testamento, pero principalmente se habla de un caso específico que tiene que ver con la redención de los hombres mayores de 20 años. Eso nosotros lo podemos encontrar, les voy a decir la cita para que ustedes la busquen
y lo lean con más detalle, Éxodo capítulo 30, versículos del 12 hasta el 16. Entonces los hombres mayores de 20 años debían hacer una redención. Aparte de eso, esos recursos que quedaban para el santuario eran para el sostenimiento del templo. Mira, los diezmos, para los que preguntan a veces por los diezmos, que su fundamento evidentemente está en la Tanakh, los diezmos eran para los levitas, quienes ayudaban en los servicios del santuario. Las ofrendas, que nacían del corazón de las personas, aparte del diezmo, que era el 10% de sus ganancias del campo, ¿sí? Mayormente eran cosas agrícolas. Y las ofrendas eran para los sacerdotes que estaban directamente ligados a la descendencia de Aarón, o sea, los sacerdotes del linaje arónico, los que oficiaban dentro del santuario. Para ellos eran las ofrendas porque eran menos cantidad. Eran menos sacerdotes que levitas. Pero estas 2 dracmas eran para el sostenimiento del templo, para las reparaciones del templo. 2 dracmas era un medio ciclo. Se recogía anualmente, pero según nuestro calendario, esto se recogía alrededor del mes de febrero, principios de marzo, antes del año nuevo, o sea, prácticamente al finalizando el año del calendario judío, que comienza entre marzo y abril. Entonces se recogía, y según lo que nosotros hemos venido viendo, al parecer estaban cerca del 7º mes, cerca de la fiesta del Sukkot. En la siguiente Pascua, en el próximo mes de Abib, era donde se iba a hacer la crucifixión de Cristo. O sea que estamos prácticamente en menos de un año de la crucifixión. Entonces estas personas llegan en este tiempo a cobrar de manera imprevista. Quizás no habían cobrado todo lo que tenían que cobrar, si llevaban algún tipo de registro. No lo sabemos, el hecho es que llegaron cobrando los dracmas. ¿Y cuánto era un dracma? Bueno, la Biblia dice, los 2 dracmas era un ciclo, y un ciclo en medida, en peso de moneda, estamos hablando que eran aproximadamente unos 11.4 gramos. 11.4 gramos. No era muy grande la moneda tampoco. Bueno, el hecho es que estas personas llegaron preguntando, ¿y es que vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Pedro dijo, sí. ¿Por qué Pedro dice sí? Porque Jesús pagaba, aunque evidentemente Jesús está exento de pagar todo, porque es el Mesías, pero bueno. Jesús se caracterizó por hacer las cosas demostrando que lo que es correcto se debe hacer correctamente. Entonces Pedro responde, sí, él va a pagar. Y al entrar a la casa, Jesús le habló primero diciendo, porque Jesús ya sabía lo que estaba pasando, Jesús lo sabe todo. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, de los extraños, porque los sacerdotes no pagaban. Esas monedas que estaban cobrando no la pagaban los sacerdotes. Recuerden que estos no son publicanos. Estos son siervos de los sacerdotes que están cobrando el impuesto para el servicio del templo. Y los sacerdotes estaban exentos de pagar, no pagaban. Entonces, claro, Jesús le dice a Pedro, ¿quiénes son los que pagan? Pues los extraños, los que no pertenecen a la familia sacerdotal. Pero más que de la familia sacerdotal, Jesús es Dios, Jesús es el Mesías. O sea que él no tenía que pagar. Versículo 26. Pedro le responde a los extraños. Jesús le respondió, bueno, entonces los hijos están exentos, ¿verdad que sí? La manera como el Señor Jesús soluciona este problema nos hace ver que debemos evitar contrariedades innecesarias. Hay cosas que no van a cambiar. Hay leyes que se van a seguir manteniendo. Hay normativas que se van a seguir practicando. Por eso es que el cristiano debe hacer todas las cosas decentemente y en orden. Nosotros respetamos las leyes, pagamos nuestros impuestos, respetamos los gobiernos establecidos, pero no perdemos de vista nuestra verdadera ciudadanía. De dónde somos y hacia dónde vamos, de dónde venimos de las manos de un creador. Y nuestra bendita esperanza es poder estar con nuestro Señor en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero mientras estemos aquí debemos cumplir nuestras responsabilidades civiles, el respeto social. Jesús estaba exento de pagar, pero quiso evitar dificultades con temas que son delicados para muchas personas, como lo es el tema monetario.
Y dice que el Señor Jesús le dio una orden a Pedro. Y con esto termina el capítulo, con esta orden. Sin embargo, para no ofenderles, para no entrar en discusiones innecesarias, ve al mar, Pedro, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Si algo sabía Pedro era de pesca, pero era extraño esta solicitud por parte del Señor Jesús. Mira, Pedro, el primer pez que saques con anzuelo, no lances la red, no tienes que irte tan lejos, aquí cerquita. El primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca y hallarás ahí un estatero. Un estatero era una moneda que abarcaría prácticamente 4 dracmas y que sería más o menos también el equivalente de unos 4 denarios. O sea que estaríamos hablando de que un denario es un día laborable, aquí estamos hablando de 4 días laborables, que era con el cual se iba a utilizar para dar el tributo para el servicio del templo. Jesús no se puso en contra de eso. Entonces hallarías esa moneda. ¿Cómo llegó esa moneda ahí? No lo sé. No vamos a ponernos a evaluar el milagro, pero el milagro ocurrió. Que no tengamos el relato completo de que diga Pedro fue, sacó y pagó, pero sabemos que si el Señor Jesús lo dijo, aunque no haya descripción de que Pedro lo haya hecho, eso fue así y allí es donde se desarrolla la fe. Yo entiendo que Mateo, cuando presenta esta historia, lo que está tratando es de que las personas fortalezcan su fe. ¿Pasó? Sí, pasó. ¿Está el relato? No, el relato no está, pero si Jesús lo dijo es porque así fue. Es porque así fue. Y si Jesús dijo que vendría otra vez, es porque Él vendrá otra vez. ¿Por qué tengo yo que tener dudas de que el Señor vendrá? ¿Por qué tengo que minimizar esa fe en medio de un mundo que está convulsionado? Es cuando más debo desarrollar la fe. Jesús dijo, Pedro, anda, pesca, saca la moneda y ve y da por ti y por mí. ¿Pasó? Pasó. ¿Tenemos el registro? No tenemos el registro. Pero pasó porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y eso lo define todo. Cuando tenemos esa seguridad en la palabra de Jesús, hermanos, no importa la circunstancia, no importa la adversidad, no importa el problema, allí se va a fortalecer más nuestra fe y aprenderemos a vivir con esperanza.